Hola, mi nombre es Sasha Sánchez y hoy día vamos a hablar sobre los instrumentos prehispánicos del Perú. Pero antes de hablar de los instrumentos, vamos a dar una breve introducción. Se sabe o se conoce que los primeros habitantes del Perú hacían ruidos con los instrumentos primitivos para ahuyentar a sus depredadores, pero también realizaban rituales o ceremonias a sus dioses por distintos factores, como el agradecimiento por la fructífera caza o por la gran cosecha realizada. En su forma o manera de acompañar este momento, utilizaban instrumentos primitivos para pretender una melodía que acompañe dicho ritual. Instrumentos musicales prehispánicos del Perú. Perú es un país con una gran cultura musical, inclusive desde los tiempos precolombinos. Muchas culturas ya incluían la música entre sus formas de manifestación. Gracias a los descubrimientos arqueológicos de instrumentos musicales, se sabe que en el Perú la música se remonta a unos 10.000 años de antigüedad. De esa larga tradición proceden las quenas, las zampoñas, los pututus, que son trompetas de conchas marinas, y una gran variedad de instrumentos de viento, en cuya fabricación se emplearon materiales como la caña, barro, hueso, cuernos y metales preciosos, así como diversos instrumentos de percusión. Mediante el contacto con Occidente se han incorporado gran cantidad de instrumentos, los mismos que han sido creativamente adaptados a las necesidades rítmicas y tonales de cada región del país. Las muestras más evidentes son las numerosas transformaciones que han operado en el arpa, el violín y la guitarra en la sierra peruana. Los instrumentos prehispánicos musicales que se hallaban eran los aerófonos, los membranófonos y los ideófonos. En los instrumentos aerófonos dice que se utilizan para calificar a los instrumentos de viento. Un aerófono, por lo tanto, es un instrumento musical cuyo sonido se genera a partir de las vibraciones del aire sin que sea necesario emplear membranas o cuerdas. En los instrumentos ideófonos dice, cualquiera de los instrumentos musicales en que el sonido se produce por medio de la vibración de su propio material primario, sin la vibración de cuerdas, membranas o columnas de aire. Algunos ejemplos que encontramos de instrumentos prehispánicos son los que eran hechos de cerámica y de cuero. En las culturas andinas crearon formatos de trompetas naturales, usadas tanto en contextos ceremoniales como populares. Es preciso mencionar además las numerosísimas trompetas de cerámica de distintas culturas andinas. Por su belleza deben destacarse nuevamente las producidas por los hábiles artesanos mochica. Espléndidas son sus trompetas curvas, con un bucle girando sobre sí mismo y adornos varios. Algunos se incorporan a una estatuilla de guerrero o incluso a una vasija. Finalmente, otros ejemplares son zoomorfos, asumiendo el perfil de un jaguar o una serpiente. Además, se las ha representado en numerosas pinturas decorativas, en la superficie de vasijas y en las figurillas que, con una naturalidad increíble, representaban a distintos personajes de la sociedad moche. Por su parte, la cultura pucará, 300 años antes de Cristo a 300 después de Cristo, previa a la mochica, generó trompetas rectas y cortas de cerámica, pintadas de rojo con diseños incisos, decorados de negro y amarillo. La madera también se empleó para construir trompetas de hasta 1 metro de largo, tanto entre los moche como entre la cultura huari y los propios incas. Y los húmeros y tibias de auquénidos, camélidos andinos como llama o la vicuña. Fueron también usados para confeccionar trompetas, tales fragmentos óseos entre los cuales se incluyó a veces algún fémur humano. Eran pulidos y ensamblados, cubriendo cualquier resquicio con resina y sujetando los puntos más débiles con anillos de cerámica. Así, pueden destacarse las largas trompetas de oro de la cultura chavín, así como las de cobre de las culturas chimú y moche. Estas últimas se fabricaron a partir de planchas finas, engarzadas con la ayuda de delicados hilos metálicos y sellados mediante la aplicación de resinas naturales.
Otro ejemplo clave también que son las calabazas de la selva, los antecesores directos del pututu, tal y como se le conoce hoy. Y no fueron las caracolas preincaicas, sino las bocinas de la calabaza hueca y otras fibras vegetales, provistas de boquillas de caña. Si bien todas conchas y calabazas son trompetas naturales y utilizan los mismos métodos de soplo, las estructuras de las bocinas andinas contemporáneas responden a las de las trompetas de calabaza. El cambio de material de vegetales a cuernos que tuvo lugar en el paso del tiempo se comprende si se analiza el hecho desde el punto de vista de la resistencia de los materiales. Las calabazas se utilizaban en el Perú, en Bolivia y Ecuador, obtenidas en las zonas de la selva, las cuales el área cultural andino mantuvo desde siempre un activo comercio e intercambio de bienes. Lejos de tener el simbolismo de las conchas marinas, las calabazas entraron, sin embargo, entre los elementos que se comercializaban en el altiplano, la zona de la montaña y las regiones selváticas. En la actualidad se siguen interpretando los mismos pututus, con resonadores de calabaza. En el Perú, esos instrumentos son llamados pororos o porocornetas, y en el altiplano aymara, mati pusaña, designaciones derivadas de los nombres para las diversas variedades de calabazas empleadas en su construcción. Algunos ejemplos que son el pulu, puru, poro, mati, mate, tutuma, entre otros. Hoy día voy a hablar sobre la tinja. La tinja es un instrumento nativo de percusión similar a un tambor, perteneciente a la zona andina americana, el altiplano boliviano y norte de Argentina, Perú y Chile. Es elaborada a partir de cueros finos, otorgándole un sonido vibrante y agudo. Tiene un origen místico y era utilizado exclusivamente en rituales espirituales que se celebraban en la zona de los Andes centrales, más específicamente en la zona donde se estableció la cultura huanca, en lo que hoy es la región peruana de Junín. Conocida también como huancara o huáncar, este tambor marcó el paso de la batalla entre los chancas y pocras. Fundamentalmente es tocado por mujeres, con una baqueta, ya que es un instrumento liviano y de sonido mediano en danzas y ceremonias que se relacionan con la vida campesina y la marcación del ganado. Se le utiliza colgado de manera vertical, es promedio de 30 centímetros. En la cara inferior suele llevar una cuerda tensa a manera de resonador. Su registro es agudo y el tono es claro, dependiendo del tipo de piel que se use y la tensión aplicada. Se le utiliza tradicionalmente en la ejecución del huayno, en la Sierra Central del Perú, y se toca con un palo de madera, con una sola mano, mientras que la otra sostiene el instrumento de viento, como la quena o pinquillo. En los pueblos del sur se toca la zampoña a la misma usanza, pero con un tambor más grande y de tono más grave y sin resonador, similar al bombo, colgado en forma oblicua a un costado del cuerpo. Las características del instrumento es que son con los parches depilados y el parche posterior lleva cuerdas como redoblantes. En la herranza andina es la marcación del ganado señalacuy, la cual le acompaña a la danza con la tinja y los cantos en quechua, muchas de ellas con sátira y están dedicados al ganado, a los pastores y al patrón, que es el dueño de los ganados. Hola, en esta oportunidad he fabricado una tinja, este instrumento prehispánico que era similar a un tambor, aunque en la actualidad también se ve. Este instrumento era hecho de piel de animales, pero también dice que era hecho de piel de personas, y el sonido que producía era un sonido vibrante y agudo. Se utilizaba en los ritos espirituales, pero también en la historia dice que marcó el paso en la guerra contra los chancas y los pocres. Y he elaborado este instrumento a base de un pabilo, tela, un tupper y una baqueta.
Fulgencio Sánchez Rosales es un destacado folclorista guaracino con más de 5 décadas tocando la chisca, una flauta o quena pequeña, para los danzantes de Xaxas en la festividad del Señor de Mayo, manteniendo vivo una de las tradiciones y costumbres de nuestra provincia. Tengo 25 años como devoto del Señor Soledad. ¿A los cuántos años inició? Yo me he iniciado con los 40 todavía. ¿En 1940? Sí, Ya. en el año 90. Cuando tenía, Pero yo era seguidor desde pequeño, ¿desde los cuántos años? desde los 8 años, 7 años. Nos cuenta sobre los instrumentos andinos que se utilizan, lamentando que se haya desnaturalizado con el correr de los años la fabricación de la chisca y la tilla, instrumento de percusión pequeño que tienen ciertas particularidades y características poco conocidas. La chisca pues es un instrumento pentafónico, como se está viendo, que está hecho a base de carrizo, pero es un carrizo maduro. Ya. Y bueno, pues tiene que ser netamente de carrizo. De carrizo. Y otro material no se le puede confeccionar. No tendría ese sonido tan agudo, ¿no? Respecto a la tilla, nos comenta que antes se fabricaba con la corteza del eucalipto, pero por razones de comodidad ahora se hace con el tronco de la puya Raimondi, mientras que el cuero del tambor debe ser necesariamente del pellejo del burro. De, como se llama, la corteza de la puya. En quechua se llama yapos. Ya. Y también más anteriormente los abuelos han elaborado de la corteza del eucalipto, que ahora ya casi ya se anda Es muy poco. por el motivo del peso. Ya. Y ahora, acá esa parte del cuero, ¿de qué es? El cuero es legítimamente del burro. ¿Del burro? Del burro, sí. Ajá, burro pequeño, pollino, jovencito. Jovencito tiene que ser. No tan maduro. Si es maduro, pues es para meter la aguja, pues, para poder coser. Es muy duro. Pues, Ya, o de sea, burro necesariamente tiene que ser. Sí, de burro. Entonces, Le da un sonido característico, me imagino. exactamente. No debe sonar como las tarolas. De ahí que los ejecutores de la tilla tengan una denominación particular y no ofensiva, por si acaso. Son llamados los burreros, que en cada tocada le imprimen fuerza acorde a la tonada de las melodías. En un contrapunteo, ellos le tienen que meter, pero cuanto más pueden de golpe al burro. Ya. Entonces a ellos se les denomina también como burreros. Asimismo, Sánchez Rosales nos refirió que la música para los Xaxas es única y no debe sufrir variaciones como ahora lo hacen algunas agrupaciones, indicando que sus melodías van desde lo alegre y festivo hasta lo triste y melancólico, de acuerdo a cómo se va desarrollando la festividad del Señor de Mayo. La música de la danza de los Xaxas tiene su orden. Cuando uno en la víspera se llega a la casa de la caporala, hay que tocar unos guainitos de la llegada. Para salir en la víspera, esa tarde, hacia la capilla del Señor de Soledad a venerar, también tiene sus pasacalles, pero son pasacalles alegres. Es así que uno llega a la capilla y tiene su música de veneración también junto al delante del Señor. ¿Y hay una parte triste también dentro de la presentación? Exactamente, a eso vamos a llegar, porque esa música va cambiando de acuerdo a los días de la fiesta, de la festividad. O sea, cuando ya va a terminar ya va a ser más triste. Exactamente.